Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM y la receta de hoy es canapés para fiestas. Hoy unos canapés que podemos tenerlos preparados con antelación porque van a ser unos canapés fríos. ¿Vemos lo fácil que se preparan? Pues nos ponemos manos a la obra. Y vamos a comenzar preparando la masa o el relleno de nuestros canapés. En un bol vamos a añadir 300 gramos de queso mozzarella. Yo os recomiendo esta vez que sea un queso mozzarella porque nos va a ser luego más fácil el formar nuestro canapé. Añadimos una cucharada de orégano y también vamos a añadir una cucharadita de ajo granulado. Si no tuviéramos ajo granulado podemos cambiarlo por 2 dientes de ajo rallado. Y yo tengo aquí 5 huevos cocidos que vamos a separar las yemas de las claras. Mirad, aquí tengo las yemas, estas las reservamos y aquí tengo las claras que las vamos a rallar por la parte gruesa de nuestro rallador. Cuando ya lo tenemos añadimos sal y pimienta negra molida a nuestro gusto. Y yo tengo aquí mayonesa que le vamos a añadir 2 cucharadas. Esta es comprada, no la he hecho yo en casa. Si queréis, yo os recomiendo que sea o comprada o, por ejemplo, si la queréis hacer en casa, que sea una lactonesa. Si queréis ver cómo se prepara una lactonesa, que es súper fácil, abajo en la cajita de información os dejo el enlace para que veáis cómo se prepara. Mezclamos bien todos los ingredientes. Y una vez ya lo tenemos bien mezclado, vamos a por el siguiente paso. Dividimos la masa en 5 recipientes para formar nuestros 5 canapés, intentando que nos caiga la misma cantidad, que tengan la misma cantidad. Yo lo voy a hacer con una cuchara para calcular más o menos que lo tengamos bien repartido. Una vez ya los tenemos, pues comenzamos con el primer canapé. Mirad, yo en este plato tengo 8 palitos de cangrejo y en este 9 palitos de cangrejo. Y como veis, están totalmente congelados. Es una parte muy importante para poder rallarlos. Y los vamos a rallar por la parte fina de nuestro rallador. Vamos a rallarlos y ya os digo, os va a resultar mucho más fácil el que estén totalmente congelados. Ya los tenemos y vamos a añadir el palito de cangrejo donde tenía 8. Así lo añadimos al relleno. Añadimos una cucharada de mayonesa y mezclamos. Una vez ya los tenemos bien mezclados, como estáis viendo en la imagen, ahora vamos a coger porciones chiquititas para formar nuestro canapé y yo me voy a ayudar con una cuchara chiquitita, de estas de postre. Cogemos una porción y vais a ver que son súper fáciles. Boleamos, le damos forma, boleamos y lo pasamos por el cangrejo que habíamos rallado y tenía 9 palitos de cangrejo. Y no hace falta hacerle presión, así, ligeramente él solo se va rebozando, como estáis viendo. Le doy un poquito, pero sin apretar, nada, ligeramente para que se coloque un poquito. Y aquí ya tenemos nuestro primer canapé. Mirad, os lo muestro cómo queda y queda buenísimo. Y súper fácil. Y luego lo vistoso que queda. Pues me voy a quedar haciendo el resto y ahora estoy con vosotros. Mirad, aquí ya los tenemos, todos los que nos han salido de la parte del canapé de cangrejo y quedan estupendos. Vamos con el segundo canapé. Nuestro relleno principal: 2 lonchas de salmón, 4 pepinillos agridulces, semillas de sésamo y chía. Las he mezclado para que luego quede en un bocado buenísimo, un toque crujiente. Y mayonesa, que le vamos a añadir una cucharada de mayonesa. Voy a cortar el salmón y los pepinillos, los vamos a rallar y una vez ya lo tenemos todo, los pepinillos rallados por la parte gruesa de nuestro rallador y el salmón lo he cortado en trocitos bien pequeñitos.
Añadimos una cucharada de mayonesa. Voy a añadir un poquito más, que esta no iba muy cargada. Ahora sí, mezclamos. Vamos a mezclar de nuevo. Y este queda un bocado súper refrescante. Ya lo tenemos. Volvemos a coger otra cucharita. Cogemos una pequeña porción. Le damos forma. Boleamos. Pasamos por las semillas. Si a vosotros os gusta otro tipo de semillas, perfecto. Lo podéis cambiar. Y aquí tenemos nuestro primer canapé de salmón. Me voy a quedar haciendo el resto y ahora estoy con vosotros. Aquí ya los tenemos. Mirad qué canapés más buenos. Y un bocado que le da ese toque crujiente que le va genial. Vamos a por el tercer canapé. El tercer canapé es tan fácil como pelar una zanahoria. Y una vez ya la tenemos pelada, vamos a rallar. Y la vamos a rallar por la parte gruesa de nuestro rallador. Ya la tenemos. Y ahora para el rebozado vamos a necesitar 150 gramos de quicos. Los míos los he elegido con un toque de estos de barbacoa, pero vamos, que si son quicos normales también puede ser. Los vamos a picar un poquito, no necesita que estén muy picados. Y una vez ya lo tenemos todo preparado, añadimos la zanahoria, que la zanahoria está totalmente cruda, no necesita estar cocida ni nada. La añadimos a nuestro relleno principal. Añadimos de nuevo una cucharada de mayonesa. Así. Y de nuevo vamos a mezclar. Mezclamos bien. Y este canapé, como la zanahoria es muy dulzarrona, nos va a dar un toque dulce buenísimo. Una vez ya lo tenemos, pues vamos a darle forma. Con otra cucharita cogemos una porción. Boleamos. Y lo pasamos por el rebozado, que son los quicos que habíamos triturado. Y aquí ya tenemos el primero. Vamos a hacer el resto. Y aquí ya los tenemos todos. Mirad, un canapé con un toque dulzarrón y un toque crujiente. Ya me diréis cómo estará. Está estupendo. Vamos por el cuarto canapé. El cuarto canapé, nuestro relleno principal. Y vamos a añadir 70 gramos de queso crema. Vamos a mezclar. Y una vez ya lo tenemos bien mezclado, vamos con el rebozado de este canapé. Mirad, aquí tengo 50 gramos de pipa de calabaza, que vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con los quicos. Las vamos a triturar un poquito. Ya las tengo trituradas. Y de nuevo cogemos una pequeña porción. Boleamos un poquito. Nada, aplanamos y le metemos una uva. Esto es una explosión de canapé. Es un bocado buenísimo. Boleamos. Pasamos por las pipas de calabaza. Voy a formar otro. Boleamos de nuevo. Rebozamos. Y aquí ya tenemos el primero. Hacemos el resto. Y mirad cómo nos queda este. Queda un bocado con un de esos bocados que dices, no te esperas lo que hay dentro y explota el jugo por dentro. Impresionante. Y ahora a continuación vamos a por el quinto y último canapé. Las yemas que habíamos reservado las vamos a rallar por la parte fina de nuestro rallador. Mirad, ya las tenemos. Y vamos a por el último canapé. Yo tengo aquí 20 langostinos cocidos que vamos a cortar en trozos bien pequeñitos. Aquí ya tengo los langostinos que he cortado y aquí tengo 3 pepinillos agridulces que los vamos a rallar. Una vez ya lo tenemos todo preparado, añadimos los pepinillos rallados.
los langostinos que hemos cortado. Y aquí tengo 50 gramos de queso crema. Si no queréis el queso, podéis cambiarlo por una cucharada de mayonesa si quisierais. Mezclamos. Y una vez ya lo tenemos bien mezclado, pues de nuevo cogemos una pequeña porción, boleamos, así, y lo pasamos por la yema que hemos rallado. Pero es muy importante el no rebozarlo con la mano. Mirad, como yo lo estoy haciendo, con este pequeño movimiento el canapé solo se va rebozando. ¿Por qué? Porque si lo estuviéramos rebozando con la mano, la yema se aplastaría y no nos valdría. Entonces, con ese pequeño movimiento se va rebozando solo. Aquí tenemos el primero y aquí ya tenemos todos. Ya los tenemos todos listos para presentar. Son unos canapés que los podemos tener preparados con antelación, que quedan en boca buenísimos. Y aquí ya tenemos todos los ingredientes listos para preparar la receta. Yo tengo aquí 1 kilo de langostinos cocidos que los podemos cambiar si queréis por gamba cocida. Y aquí me he reservado 4 langostinos sin pelar para luego decorar nuestras copas. ¿Que os gusta decorar la copa con el langostino pelado? Perfectamente lo podéis hacer. Y aquí tenemos lechuga romana cortada en juliana en tiritas bien finas. Lo mismo, si no os gusta la lechuga romana y os gusta la lechuga iceberg, perfectamente la podéis cambiar. Y aquí en este bol tengo palitos de cangrejo también conocidos por surimi. Y en el otro bol, el último bol que tengo salsa rosa. Esta salsa la he comprado. Si la queréis hacer en casa es facilísimo. Es mayonesa, una cucharada de ketchup. Si le queremos añadir una gotita del licor que más nos gusta a nosotros, mezclamos y tenemos nuestra salsa rosa. Y ahora para hacer el cóctel de marisco le va genial el añadirle una pieza de fruta. Le va genial la manzana, la piña y la naranja. Yo esta vez he elegido la manzana porque quiero darle un toque así crujiente y de frescor al cóctel cuando una vez no lo comamos. Pero esta vez no la voy a pelar tampoco porque quiero darle un extra de crujiente.
En el bol tengo agua fría y le he añadido el zumo de un limón. ¿Por qué? Porque según corte la manzana la vamos a añadir en ese agua que hemos preparado para que no se nos oxide. Vamos a cortar rodajas finitas, así, si habéis elegido como yo la manzana, si habéis elegido la piña o la naranja, eso sí, tiene que estar sin nada de piel blanca, porque si no os va a amargar. Entonces cortamos trocitos chiquititos, cortamos primero en tiras y luego, así como estáis viendo en la imagen, en cuadraditos. ¿Veis? Le vamos a dar un toque crujiente y un frescor a nuestro cóctel impresionante. La añadimos rápidamente en el agua que hemos preparado con el limón para que no se nos oxide. Cortamos el resto de la manzana y con una manzana ya os digo que os da como para unas 6 copas. Así. Una vez ya la tenemos, reservamos. A continuación, yo voy a preparar 4 copas, voy a hacer 4 unidades. Vamos a añadirle ya de primeras color. Le vamos a añadir ya un poquito de lechuga que tenemos cortada en juliana. Nada, con un poquito va a ser suficiente. Estáis viendo que le estoy añadiendo muy poquito. Una vez este paso ya le tenemos, ahora a continuación nos toca el añadirle el langostino. Voy a añadir 5 langostinos por cada copa. El langostino le podemos colocar así, entero si queréis, pero a mí me gusta darle un corte al langostino así a la mitad para que luego nos sea mucho más fácil cuando lo tengamos que comer. Añadimos 5 langostinos en cada copa, así vamos colocando. Hacemos el resto. Y estáis viendo qué receta más fácil, ¿verdad? Y es que es tan sencilla, rápida, refrescante. Una vez ya lo tenemos, me reservo estos 4 para luego decorar, como os comentaba al principio. Y aquí tenemos la manzana con el agua y el limón. Le voy a quitar el agua y el limón, escurrimos y vamos a añadirle una cucharada, cucharada y media a cada copa. Así, colocamos. Y también llevamos un poquito así a los bordes para que luego en el emplatado se nos vea y que nos quede bien bonito. Una vez este paso ya le tenemos, vamos a añadir una cucharada de mayonesa o de salsa rosa. En este caso, salsa rosa, que no os gusta la salsa rosa también, perfectamente la podéis cambiar por mayonesa y listo. Así, llevamos un poquito la mayonesa o la salsa rosa, lo que hayamos elegido, así para los bordes para que se vea. ¿Veis? Así que se vea la salsa y una vez ya tenemos este paso hecho, le vamos a añadir un palito de cangrejo por cada copa. ¿Que no os gusta el palito de cangrejo? Perfectamente este paso os lo podéis saltar. Voy a hacer los cortes un poquito así en bisel. Ponemos las rodajitas así colocadas, todo alrededor de la copa. Así. Nada, tan sencillo como lo que estáis viendo. Para que se vea por los bordes qué es lo que lleva nuestra copa. Y este mismo paso lo vamos a hacer con el resto de las copas. Nada, con un palito de cangrejo le es suficiente. Y como quien dice, ya hemos terminado. Por último, de nuevo vamos a añadirle la lechuga que tenemos cortada. Vamos decorando. Vamos colocando así y que quede un poquito así levantado en montañita, que queda muy bonito. Ahí, nada. Es que estas recetas son divinas para estos días que tenemos tanto jaleo. Una vez ya lo tenemos, ahora, en el momento de servir, no antes, podemos añadirle un poquito de sal a la lechuga, ya que es una lechuga así un poquito sosa. Que no queremos añadirle sal, le podemos añadir de nuevo por encima o salsa rosa o mayonesa. Vamos a decorarlo con el langostino que habíamos reservado. Y ahora le voy a colocar también una rodaja de limón para el que se quiera añadir un poquito de limón en el cóctel. Nada, le hacemos un corte en el centro según hemos cortado la rodaja, colocamos y ya los tenemos listos. Ahora, en el momento de servir, si queremos, le podemos añadir para que nuestro cóctel se mantenga bien fresquito un poquito de hielo picado. Cogemos la copa con mucho cuidado y en la parte de abajo le añadimos el hielo picado, ahí. Y así se nos mantendrá
bien fresquito mientras que se lo comen nuestros invitados. ¿Habéis visto? Súper fácil, ¿a que sí? Una receta rápida, refrescante, nada pesada, es ligera y mirad cómo queda. Queda de maravilla en nuestra mesa. Un espectáculo de receta. Os voy a acercar un poquito la cámara para que se vea algo mejor, porque no quiero que os perdáis ningún detalle. Y esa receta la vamos a comenzar añadiendo 300 gramos de lechuga aproximadamente en un bol, que como estáis viendo la tengo cortada en tiras. A continuación añadimos 100 gramos de aceitunas sin hueso, en mi caso son verdes, que a vosotros os gusta más la aceituna negra, perfectamente lo podréis cambiar. 150 gramos de maíz dulce bien escurrido, porque no necesitamos un exceso de líquido en este pastel. Y aquí tengo 7 pepinillos en conserva también. Los pepinillos que yo estoy utilizando son agridulces. ¿Que a vosotros os gustan los que vienen en vinagre? Perfecto, lo podéis añadir y hacerlo a vuestro gusto. También lo tengo cortado en trocitos pequeños. Y aquí 208 gramos de atún en conserva. El atún que yo estoy utilizando es un atún en conserva en aceite de oliva. Perfectamente lo podréis cambiar por el atún que a vosotros más os guste. Escurrimos y listo. Estoy utilizando 4 latas de atún de 52 gramos, y también vamos a añadir 100 gramos de pimiento de piquillo, también bien escurrido, y lo tengo cortado en trocitos bien chiquititos. ¿Por qué tengo que añadir los ingredientes en trocitos chiquititos? Para que luego nos sea mucho más fácil cuando tengamos que cortar la porción de nuestro pastel. Y aquí tengo 4 huevos cocidos, y como estáis viendo me he reservado 2 yemas para luego decorar. El resto de los huevos bien picaditos lo añadimos. Ahora a continuación vamos a añadir media cebolla también cortada en trocitos bien chiquititos, y estáis viendo que yo estoy utilizando la blanca, pero que a vosotros os gusta más la morada o la roja, perfectamente lo podréis cambiar. Ahora vamos a darle nada, un toquecito de pimienta negra molida, como siempre os digo, la vamos a dar a nuestro gusto, pero con un toquecito nada más es suficiente. Ahora viene una parte que yo os quiero explicar. Esta mayonesa es comprada, no es hecha en casa, porque como aquí hace calor y no quiero correr riesgos, entonces no me arriesgo y siempre en verano cojo la mayonesa comprada. ¿Que la queréis hacer en casa? Perfectamente la podéis hacer, es muy fácil. 3 cucharadas de mayonesa, mezclamos porque no necesitamos un exceso, como decía antes, con el maíz, un exceso de líquido. En esta receta necesitamos que quede bien jugosita, que aporte sabor todos los ingredientes y listo. Una vez ya lo tenemos bien mezclado, repartimos un poquito así nuestro relleno, porque voy a dividir en 3 nuestro relleno, porque van a ser las capas que va a llevar nuestro pastel. Va a llevar 3 capas. Así aproximadamente, para intentar de que todas las capas lleven la misma cantidad de relleno. Y aquí tengo pan de molde. El pan de molde que yo voy a utilizar en esta receta es sin bordes, pero que el vuestro tiene bordes, nada, lo cortamos y listo, nos serviría exactamente igual. Y vamos a preparar nuestro pastel en un molde de 22 centímetros. Como habéis visto, lo he forrado en fil para que luego nos sea mucho más fácil cuando tengamos que desmoldar. Vamos a colocar la primera base de pan, vamos a cubrir la primera base de nuestro molde, y yo he elegido este tipo de molde, el alargado, pero que tenemos en casa el molde del bizcocho que es redondo o el cuadrado, perfectamente lo podréis cambiar. Forramos de fil para luego desmoldar y listo. Y si hasta incluso si tenemos el de bizcocho y es de aro, no haría falta ni siquiera el fil. Montamos nuestro pastel, abrimos el aro, sacamos y listo. Ahora le vamos a dar una capa muy finita de mayonesa a la primera base de pan. Así, nada, una capa ligera para aportar al pan ya un poquito de sabor, y que luego también le dé un poquito de jugosidad cuando ya le tengamos que dejar reposar. Ahí, como estáis viendo, es una capa bien finita, nada, para lo justo de que le aporte sabor al pan. Y con eso sería suficiente, porque luego el relleno también nos va a soltar un poquito de jugo.
añadimos la primera parte que hemos dividido del relleno. Ahí, vamos añadiendo. Ahora lo que vamos a intentar es, una vez tenemos la primera parte añadida, intentar de que el relleno esté por igual en todos los lados. Repartimos así un poquito, colocamos. Y una vez esta parte ya la tenemos, volvemos a repetir la misma parte que hemos hecho antes. De nuevo vamos a volver a colocar otra base de pan. A ver que me llegue bien a las esquinitas. Ahí, que quede bien cuadrado. Seguimos colocando más rebanadas. Y otra base que tenemos. Volvemos a repetir el mismo paso. De nuevo añadimos 2 cucharadas de mayonesa. Mirad, os comento, yo estoy añadiendo en este momento mayonesa, pero luego os voy a dar una crema, otra base, que si a vosotros queréis cambiar esta mayonesa por esa crema que yo os voy a dar, hacéis más cantidad, que luego os voy a decir, mira, esta es la que os comentaba. Hacéis más cantidad y más bien de añadir mayonesa sola, podéis cambiarla por esa crema que os voy a dar a continuación. Añadimos la segunda parte del relleno, la que habíamos separado. Ahí volvemos a repetir el mismo paso. Ahí repartimos intentando de que nos quede la misma cantidad de relleno por todos los lados. Hacemos una ligera presión, así como estáis viendo. Volvemos a colocar otra base de pan. Ahí estáis viendo que es súper fácil. Ahora está buenísimo. Es una receta que pega en cualquier estación del año. Viene ideal. Ahí añadimos un poquito más. Hacemos una capa ligerita, no necesitamos mucho. Añadimos la última parte del relleno. Y no veáis el olorcito que desprende. ¡Buah! Está brutal. A ver, aprovecho bien lo que queda aquí. Lo añadimos todo. Que no nos quede nada. Volvemos a repartir intentando de que nos quede la misma cantidad y ponemos la última base de pan. Hacemos un poquito así de presión como me estáis viendo. Colocamos la última base del pan y nada, tan fácil como ahora. El fil que nos sobra, tapamos con él nuestro pan y hacemos una ligera presión, nada, no mucho. Si os gusta que el pan quede más finito, podéis ponerle un poquito de peso. A mí es que no me gusta más que quede así luego esponjosito y cargado de sabor. Tapamos con el fil, así, para que no se nos reseque el pan. Bien tapadito, ahí. Y una vez ya lo tenemos bien tapadito, lo vamos a reservar en la nevera. Aproximadamente, si tenemos mucha prisa, de 2 a 3 horas. Ahora que no tenemos prisa como lo voy a hacer yo lo voy a dejar reposar durante toda una noche porque os digo que aún queda más delicioso porque el pan absorbe más los sabores y jugos que nos va soltando el relleno. Entonces yo os recomiendo que lo hagáis un día antes. Ahora vamos a emplatar. Le quitamos el fil que hemos tapado en la parte de arriba. Le damos la vuelta como si estuviéramos haciendo una tortilla de patata. Y veis, nos ayudamos con el fil a que nuestro pastel caiga. Y mirad qué bien, mirad qué maravilla. Pues ahora le vamos a decorar. Yo os voy a dar una idea de decoración así bien facilita. Ahora que vosotros tenéis otra idea de decoración, perfectamente lo podréis hacer y cambiarla. Mirad qué maravilla. ¡Buah! Me encanta. Ahora vamos a hacer la parte que yo os decía que si queréis hacer más cantidad, perfectamente hacemos más cantidad y la parte de la mayonesa que yo he añadido a cada pan 2 cucharadas, podéis añadirlo en esta crema, que son 50 gramos de queso crema y 2 cucharadas de mayonesa. El queso crema que yo estoy utilizando es el queso que hice en la receta anterior. Si queréis, abajo en la cajita de descripción y en el primer comentario os dejo el enlace por si queréis ver la receta y ver lo fácil que se prepara este queso. Mezclamos bien y si no, pues el queso crema que compramos en las tiendas y listo. Una vez ya lo tenemos bien mezclado, ahora os voy a dar un detalle de decoración. Muy facilito, pero que si os gusta, viene genial. Mirad, aquí tengo 2 lonchas de jamón cocido, nada, bien finitas, que ahora estas lonchas lo que vamos a hacer es cortarlas a la mitad. Mirad. Vamos dando el paso para que lo veáis. Cortamos así
calculando la mitad. Ahí volvemos a calcular otra vez la mitad, pero al contrario. Volvemos a hacer el mismo paso con la otra loncha. Volvemos a cortar a la mitad y a la mitad. Ahora, vamos a coger lo más pequeñito que tengamos en casa. Yo, por ejemplo, lo que más pequeñito tenía era esta copa, que es una copa de estas de vino chiquitillas o yo qué sé, de estos que parece chupito. Yo que como no estoy acostumbrada a bebida, entonces mirad, el jamón cocido, veis que tiene un piquito redondo y otro pico que está más de pico, como dice la palabra, más de punta. Entonces, la parte redonda la vamos a meter así, hacia adentro de la copa o del vaso, lo que hayamos elegido, ¿veis? Lo redondo, ahí, adentro de la copa. Y ahora hemos hecho uno enfrente del otro. Ahora vamos a hacer al contrario, uno así en el hueco que nos queda, ¿veis? Y ahora enfrente del que acabamos de poner. Lo redondo, ahí, adentro de la copa o el vaso, lo que hayamos elegido. Ahora lo que vamos a hacer es al contrario, para que nos quede la segunda vuelta, lo redondo para afuera, no para adentro, sino para afuera, ¿veis? Y el pico, este pico, ¿veis? Y también calcular que lo que queda abierto es donde tenemos que comenzar, ¿veis? Ahí, nada, es muy fácil, giramos la copa entera para ponerla enfrente como hemos hecho el primer paso, pues igual, lo redondo para afuera, el piquito para adentro. Ahora al contrario, es para que os quede más bonito porque queda divino. Mirad, ahora enfrente, ahí en el hueco que nos queda, volvemos a darle la vuelta así entera para que veáis a lo que yo me refiero, porque creo que viéndolo os vais a liar menos que en mi explicación, porque creo que os voy a liar. Ahí el piquito, lo redondo para afuera. Y ahora hacemos un poquito de presión porque sabemos que el jamón cocido se pega una con otra, ¿veis? Pues una vez lo tenemos, colocamos la mano así como habéis visto, quitamos la copa y tenemos una flor. Tenemos una rosa, no me digáis que no ha sido fácil y bonita. Ahora, yo os doy ideas de decoración que sean fáciles, que tenéis otra, lo que os decía, aprovechar las ideas vuestras. Yo os doy ideas fáciles para sorprender y que luego vuestros pasteles os queden bonitos. Ahora vamos con otra flor, pero esta vez va a ser una flor de queso. Aquí tengo 4 lonchas en este momento de queso. Tenemos que buscar un queso que sea flexible, que sea blandito, que no sea duro, porque si no, a darle la forma se nos va a partir. Entonces, tengo 4 lonchas, no tengo esta vez 2 porque voy a formar 2 rosas de queso. Cortamos de nuevo así a la mitad como hemos hecho antes, de nuevo otra vez a la mitad, hasta formar 4 cuadrados, ¿veis? Cortamos otra loncha más y os explico la primera flor de queso. Ahora, como esto todo termina en esquina y en pico, pues daría igual, pues colocamos así al centro, aproximadamente a la mitad de lo que hemos cortado, igual con la otra, enfrente de la que hemos puesto, giramos la copa, volvemos a colocar la loncha de queso ahí en el trocito que nos queda y ahora igual dándole la vuelta entera en el frente de la última loncha que acabamos de colocar. ¿Veis? Es súper fácil, lo podéis hacer, yo lo estoy haciendo con jamón cocido y queso, pero podéis hacerlo con cualquier otro tipo de fiambre que a vosotros más os guste, lo podéis cambiar, ¿veis? Y ahí queda la unión, pues ahora empezamos desde ahí, ahí, os lo va a indicar, cuando lo estéis haciendo en casa os va a pedir donde tenéis que poner los pétalos, se va a ver clarísimo, giramos. Siempre formamos el cuadrado, ¿veis? Giramos y es súper fácil. Y lo que os decía, podéis combinar estas flores y hacerlas con el fiambre que a vosotros más os guste. Salchichón, chorizo, pavo, nada, con lo que os guste. Eso sí, que lo puedas trabajar, que no se parta. Ahí hacemos un poquito de presión como lo hemos hecho también en el jamón cocido. Y ahora ya tan solo es darle la vuelta. Le ponemos la mano, quitamos la copa y mirad, qué bonita, me encanta. Pues de esta voy a hacer 2. Mirad qué maravilla.
Y es súper fácil, ¿a que sí? Ahora, si ya, por ejemplo, estas flores también se llevan en vasos, por ejemplo, un poquito más grandes, colocamos más fiambre, vamos quitándoles pétalos y son aperitivos. Que son aperitivos así, pues muy llamativos, muy bonitos salen en la mesa cuando se presentan. Ahí, volvemos a hacer otra flor, igual que la de antes. Y en esta no tenemos pérdida, como en todos picos, pues no podemos colocar redondo para afuera, redondo para adentro, nada. Pero son súper fáciles todas las flores. Este mismo paso lo hacéis con lo que queráis. Y aquí ya tenemos otra. Ahora vamos con nuestro pastel. Mirad, vamos a darle una capa así por encima. Y ahora os explico que voy a hacer un poquito en el borde, voy a dar un poquito más de crema para darle luego un efecto así como si estuviera chorreando. Mirad, ahora os comento, mirad. Voy a rellenar todo y así viéndolo me vais a entender mejor. ¿Veis? He colocado más cantidad en los bordes para luego empujarla así un poquito con la paleta y que parezca que va a caer. ¿Veis? Así vamos dándole toquecillos, así como si fuera a chorrear y no chorrea, dándole un toquecillo así, que no terminemos así al ras y justo, no. Vais a ver cómo queda, porque luego como por encima ahora le vamos a añadir un toquecito de lechuga que la tengo cortada así muy finita en tiras, como estáis viendo, pues ahora esa lechuga se la vamos a añadir un poquito por encima. Nada, así a dejarla hasta nuestro gusto. Si no queréis mucha lechuga, nada. Mirad, esta no me gusta, esta la quito, que es muy grande, y corto. Digo, corto no, porque ya la tengo cortada. Añado más lechuga, así. Con esta es suficiente. Así le va a aportar un poquito de frescor. Siempre decorar, pues nada, un ratito antes de ir a emplatar. Y aquí tengo las yemas que os dije que había reservado, ¿veis? Las he envuelto en fil para que no se me sequen ni se estropeen. Y ahora le quitamos el fil. Y tan fácil como desmenuzarla por arriba para aportarle color y también sabor. Ahí, nada, una decoración facilita como estáis viendo. Ahora lo que sí vamos a hacer es colocar nuestras flores, las flores que hayáis elegido. Y luego cuando sirvamos, cortamos porción y les añadimos un pétalito de las flores, un pétalo de jamón, un pétalo de queso, nada de lo que os pidan vuestros comensales. Añadimos otra aquí, mirad qué maravilla, es que me encanta. Yo con estas cosas disfruto un montón. Y es que es un espacio en el cual te relajas. Es manualidades, como si estuviéramos haciendo manualidades. Colocamos la última rosa aquí y ya lo tenemos. ¿Habéis visto? Qué fácil el tener un delicioso pastel en la mesa que disfrute toda la familia, nuestros amigos, nuestros invitados, en el cual digan, ¡guau, qué maravilla, qué bonito! Ahora, tienen que disfrutar del sabor y el sabor y el bocado lo tienen. Mirad qué maravilla. ¿Veis en los efectos esos de chorro que yo os decía? Eso ya os he dado una idea. ¿Que lo queréis hacer? Bien. ¿Que no lo queréis hacer? También bien, porque seguro que os queda ideal. Ahora vamos a enseñaros cómo queda el corte. Mirad, así nos quedaría el corte. Queda de maravilla. Mirad el pan que ha cogido todos los sabores del relleno. Queda espectacular. Y ahora también os voy a enseñar el corte así en el plato. Cogemos así una pinchonada. A ver, esto no resisto. Este sí que me lo tengo que llevar. ¡Guau! Buenísimo. Nada, una receta que como siempre os digo, os animo a que hagáis en casa porque es que segurísimo que os va a encantar. Mirad qué delicia. Y ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.
Y vamos a comenzar por el adobo. En una jarra vamos a añadir 3 dientes de ajos, media cucharadita de tomillo, una cucharada de perejil, el mío es seco, si el vuestro es fresco, muchísimo mejor. El zumo de media naranja, que equivale a 40 mililitros. Y el zumo de medio limón. $50 mililitros de aceite de oliva. Lo tenemos. Una cucharada de pimentón de la vera, como es en mi caso, pero lo podemos cambiar por pimentón dulce. Media cucharadita de pimienta negra molida. Y 2 cucharadas de miel. Voy a ayudar un poquito a la miel a que caiga, ya que le cuesta. Ahí. Lo añadimos. Y aquí tengo 200 gramos de salsa barbacoa, que no la vamos a añadir ahora, la vamos a añadir a lo último, para que no nos cambie el color. Trituramos bien, y una vez ya lo tenemos bien triturado, añadimos sal a nuestro gusto. No os dé miedo en este momento en añadir la sal, porque es la sal que va a llevar nuestro lomo. Mezclamos. Y la salsa barbacoa, la mía, la que estoy utilizando en este momento, es comprada. Si la queréis hacer en casa, tenemos en el vídeo cómo prepararla de una manera muy fácil. Abajo en la cajita de información os dejo el enlace por si queréis verla. La añadimos en este momento y no la vamos a triturar, tan solo vamos a mezclar. Una vez ya lo tenemos, probamos. Por si tuviéramos que rectificar de algún ingrediente, la nuestra la tenemos, reservamos. Y ahora vamos con el lomo. Mirad, yo tengo aquí un lomo de cerdo de aproximadamente unos 2,5 kilos. Y me habéis pedido muchos que os enseñe cómo cortar el lomo. Hay de distintas maneras. Hay la que vamos a hacer ahora, que es la del corte en el centro. O también esta, según el grosor que queramos de hacer de nuestro lomo, empezar por la parte de abajo, formar un rollo más grande e ir desenrollando. Pero voy a explicar esta, que yo creo que resulta más fácil y es más cómoda. Cortamos el lomo al centro, así tal y como estáis viendo, con el cuidado de no llegar con el corte hasta abajo. Vamos a cortar el lomo hasta que le dejemos el grosor deseado nuestro. Mirad, por ejemplo, yo le he dejado este grosor a nuestro lomo. Que vosotros lo queréis un poquito más fino, llegar con el corte un poco más profundo, pero siempre con el cuidado de no llegar hasta abajo. Y como veis, nos han quedado 2 rollos, uno a cada lado. Vamos a comenzar a desenvolver nuestro rollo. Vamos a ir dándole el corte pegado en el último corte que hemos dado, o sea, en el grosor que hemos querido dejar a nuestro lomo. Y como veis, él solo se va desenrollando. Vamos con cuidado, mirad, ¿veis? Echamos bien la carne para atrás, para ir viendo el corte bien claro. Lo echamos para atrás. Vamos cortando. Ahí. Y como veis, es súper fácil. No voy a apagar la cámara para que veáis cómo se hace. Ahí. Y como decía, ¿veis? A lo que me refería, vamos desenrollando los rollos que nos quedan a los lados del lomo. Vamos dando el corte ligeramente. Y si por ejemplo os habéis pasado con el cuchillo y habéis llegado abajo, no pasa nada, no os agobiéis, porque luego cuando lo bridemos va a quedar perfecto. Ahí vamos poquito a poco, con mucho cuidado. Ya estamos acabando de este lateral. Pues de este lado, como quien dice, lo tenemos. Le doy la vuelta. Enrollo esto para que se vea mejor.
Y volvemos a desenrollar el otro rollo que nos queda, dándole el corte a donde nos había quedado el del centro. Vamos desenrollando, apartamos bien la carne para ver bien el corte. Ahí. Lo tenemos. Nos lo llevamos ahora para adobarle. Pues ahora a continuación el adobo le vamos a añadir un poquito ahora por encima, pero tenemos que calcular que este adobo nos tiene que valer para 4 veces. Ahora lo vamos a ir viendo según vamos viendo el vídeo. Le añado un poquito, esto me lo reservo. Y si puede ser para 5 para que luego sobre para la salsa, perfecto. Pintamos bien, así, bien por todos los lados. Y una vez ya lo tenemos bien pintado, enrollamos. Lo pasamos a una bandeja y de nuevo vamos a añadir un poquito de adobo por encima. Con esto es suficiente, me reservo el resto. Pintamos de nuevo, ahí bien por todos los lados. Y una vez ya lo tenemos bien pintado, lo vamos a tener adobando durante 4 horas. Pero si lo tuvierais adobando todo un día entero, por ejemplo, no le añadéis la sal. ¿Por qué? Porque la sal comienza a cocinar. Añadirla al momento de rellenarlo. Y yo tengo aquí 2 cebollas, una zanahoria y 600 gramos de champiñón. Y para limpiar el champiñón sabemos que no lo podemos hacer con agua. ¿Qué hay que hacerle? Pelarle. Nada, y es súper fácil. Le cortamos un poquito la parte de abajo, ligeramente. Cogemos un poquito de la parte del final, como me habéis visto. Tiramos y sale una piel súper fina. Ahí vamos pelando. Os digo que hasta llega a relajar y todo. Os lo recomiendo. Ya tenemos el primero, pues este mismo paso lo vamos a hacer con el resto de los champiñones. Una vez ya lo tenemos, vamos a picar la verdura. La cebolla la vamos a cortar en trozos bien chiquititos. El champiñón en láminas, cortamos a la mitad y luego le vamos dando el corte laminado. Ahí. Me encanta cortar champiñón. Es un corte tan suave. Por último la zanahoria. Nada, en rodajas. Y 4 dientes de ajo en trocitos también muy chiquititos. Lo tenemos. A continuación, colocamos una sartén al fuego y le añadimos aceite de oliva. Nada, con esto es suficiente, unas 3 cucharadas. Le dejamos que el aceite nos coja temperatura y una vez ya nos ha cogido temperatura, vamos a añadir los ajos. Los vamos a dorar ligeramente. Una vez ya los tenemos, añadimos la cebolla. Ahí añadimos la cebolla y la zanahoria. Lo vamos a pochar ligeramente, pero antes le vamos a añadir a la cebolla sal, como siempre os digo, para que la cebolla suelte antes su agua. La pochamos.
Y una vez ya la tenemos en este punto, nada, no necesita mucho. Añadimos los champiñones. Y a los champiñones de nuevo le añadimos otro poquito de sal. Vamos a pochar todas las verduras. Y una vez ya la tenemos en este punto, que la tenemos hecha, le vamos a añadir 100 gramos de jamón serrano. Nada, y como el jamón está cocinado, con un par de vueltas le va a ser suficiente. Mezclamos un poquito y lo tenemos. Apagamos y retiramos del fuego. A continuación hemos sacado el lomo, el nuestro ha estado las 4 horas y lo vamos a desenrollar. Desenrollamos. Le vamos a añadir bacon. La cantidad va a ser un poco según el tamaño de nuestro lomo. Le vamos a ir poniendo tiras, montando una encima de otra un poquito. Una vez ya lo tenemos, añadimos nuestro relleno. Colocamos. Y mirad, ¿veis el detalle de que no he llegado por los laterales ni por la parte de abajo? Para luego que nos sea mucho más fácil el enrollarlo. Y aquí tengo 100 gramos de uvas pasas, es una parte como quien dice opcional. Que no os gustan las uvas pasas si queréis añadirle dátiles o ciruelas sin hueso, perfecto. Vamos a comenzar a enrollar. Y nada, como estáis viendo es súper fácil para enrollarle. Vamos girando. Limpio un poquito todo esto. Ahora sí, vamos a bridar. Y lo vamos a hacer de una manera muy fácil. Aquí tengo hilo de cocina. Lo pasamos por abajo. Y le hacemos 2 nudos. Y vamos a dejar un trocito, como estáis viendo, en el lado derecho. Bueno, en el lado derecho, en el lado izquierdo. En el primer nudo, el cachito ese lo vamos a dejar para luego el final. Dejar un trocito larguito, como estáis viendo en la imagen, así. Y ahora, cogemos el hilo. Le damos media vuelta a la mano para hacer una lazada. Lo pasamos por debajo del lomo. Lo colocamos, lo llevamos más o menos a unos 2 dedos de la primera lazada. Colocamos. Tiramos bien para que quede bien prieto. ¿Veis? Y volvemos a coger la mano, la giramos como si estuviéramos haciendo ahí un baile de sevillanas. Hacemos la lazada, lo pasamos por debajo de nuestro rollo. Apretamos bien. Ahí. Volvemos a coger, giramos. Pasamos la lazada por nuestro lomo. Y este mismo paso lo vamos a hacer hasta que se nos acabe todo el lomo. Ahí vamos apretando bien, para que luego nos quede bien bonito nuestro lomo. Giramos. Pasamos la lazada y así hasta el final. Y mirad, no os preocupéis si os quedáis corto de hilo, nada, se añade un poquito más, se hace 2 nudos y seguimos. Una vez hemos llegado al final de nuestro lomo, le damos la vuelta porque este hilo lo tenemos que pasar por todos los hilos que nos han quedado por la parte de abajo de nuestro lomo. Esperad que coloco la cámara de otra forma. Mirad, esto lo colocamos para que luego nos quede bien bonito. Y este hilo lo vamos a ir pasando por todos los hilos que nos han quedado ahí abajo. Mirad, lo pasamos por abajo,
Sacamos el hilo, ahí, y de nuevo lo vamos a volver a pasar por el mismo lado. Ahí, ¿veis? Lo metemos de nuevo. Este ya le tenemos hecho, vamos con el otro. Lo pasamos por debajo. Sacamos. De nuevo lo volvemos a pasar otra vez por abajo. Y este mismo paso lo vamos a estar haciendo hasta que lleguemos al final. Una vez hemos llegado al final, le damos la vuelta. Y el trocito que os decía que teníamos que reservarlo, mirad, volvemos a colocar esta parte para que luego nos quede bien bonito. Le hacemos el nudo con el cordón que habíamos dejado arriba, ahí, y ya hemos terminado. Es súper fácil. Cortamos el hilo sobrante y lo tenemos listo. Pues nos liamos con la guarnición. Mira, yo tengo aquí unas patatas babies, pero perfectamente podéis utilizar la patata normal como hemos hecho en otras recetas. Pelar, cortar rodajas gruesas y lo tenemos. Nos quedaría igual de bien. A continuación, una bandeja apta para horno, le vamos a añadir 2 cebollas que he cortado en juliana. Y la patata. La patata que habéis elegido, la patata normal y hemos cortado en rodajas gruesas, vamos a cubrir la bandeja entera. Yo, como han sido de este estilo, he querido añadirla a los laterales porque en el centro voy a poner el lomo. Le añadimos un poquito de sal por encima a nuestras patatas y a la cebolla. Pimienta negra molida. Así. También a estas. Y mirad, yo tengo aquí 250 mililitros de agua. Y aquí tengo sidra con la que brindamos. Perfectamente lo podéis cambiar si quisierais por vino blanco. Voy a añadirla al recipiente para medirlo. Ahí, que se sube. Vamos poquito a poco. Lo tenemos. Vamos a por nuestro lomo. Lo colocamos. ¿Cómo pesa? Ahí. Lo colocamos en el medio. Añadimos un poquito de aceite de oliva a nuestras patatas. Con esto es suficiente. Y el líquido lo vamos a añadir por un ladito para no quitarle ni la sal ni la pimienta. Añadimos la sidra, añadimos el agua. Y ya con la parte del majado que hemos reservado, vamos a añadirle un poquito por encima. Pero con cuidado porque tenemos que seguir reservando otro poquito. Ahí. Volvemos a pintar. Ahí, que esté bien pintado por todos los lados, y ahora nos lo llevamos al horno. Horno a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo. Y ahora en el primer horneado lo vamos a tener durante 40 minutos. Y pasados los 40 minutos, de nuevo vamos a añadirle el adobo. Si quisierais reservar un poquito luego para la salsa, viene genial. Que no tenéis bastante, no pasa nada. Se lo añadís ahora todo y igualmente va a quedar bien la salsa. Una vez ya lo tenemos, de nuevo no lo llevamos al horno, otros 30 minutos. El nuestro en total va a estar 1 hora y 10 minutos. Pero va a depender un poquito también del tamaño de vuestro lomo. Si es un poquito más pequeño, tendrá que estar menos tiempo en el horno. Por eso hay que ir controlando. Una vez el lomo ya lo tenemos, vamos a quitar las patatas y el lomo porque nos liamos con la salsa. A continuación ponemos la bandeja en el fuego. Y vamos a añadirle, si nos ha sobrado, un poquito del adobo. Ahí la añado toda porque ha quedado poquita. Pero vamos, si no os ha sobrado adobo, no pasa nada. Igual de buena va a seguir la salsa. Y nosotros la vamos a triturar. Por eso hemos dejado la cebolla. Que no quisierais triturarla, la cebolla sacarla junto con las patatas. Y mientras que la salsa comienza a hervir, vamos a disolver en algo menos de medio vaso de agua fría
una cucharada de maicena o fécula de maíz. Sabemos que siempre para disolver la maicena tiene que ser en un líquido frío. Una vez ha comenzado a hervir la salsa, le vamos a ir añadiendo nuestra maicena disuelta poquito a poco hasta dejar la salsa a nuestro gusto. Añadimos un poquito, mezclamos hasta ir viendo y mirad, la nuestra ya la tenemos. No la hemos querido ligar mucho porque ya que la nuestra sí la vamos a triturar y la cebolla nos va a dar ese espesor que ya nos falta a nuestra salsa. Me la llevo a un vaso batidor. La hemos pasado a un vaso batidor, trituramos y ya lo tenemos. Tenemos todo listo para emplatar. Tenemos el lomo, tenemos la salsa, me la llevo a la mesa. Y vamos a comenzar preparando la base de nuestra tarta. Yo tengo aquí 200 gramos de galleta María que ahora a continuación las tenemos que triturar. Pico un poquito la galleta para que nos sea más fácil. Y una vez tenemos unas poquitas picadas, tapamos la máquina y comenzamos a triturar. Pues me voy a quedar triturando el resto de las galletas y ahora estoy con vosotros. Una vez este paso ya le tenemos que nuestra galleta la tenemos completamente triturada, le vamos a dar un toquecito de sabor, añadiendo la ralladura de un limón. Ahora vamos a mezclarle muy bien y según vamos mezclando vamos haciendo un poquito de presión para que la galleta se impregne de sabor y del aroma del limón. Una vez este paso ya le tenemos, a continuación vamos a añadir 100 gramos de mantequilla. Yo mi mantequilla, como estáis viendo, la añado sin fundir, porque me gusta más la textura que le da a las galletas. Pero si a vosotros en este momento os gusta añadirla fundida, perfectamente lo podéis hacer. Mezclamos bien la mantequilla junto con la galleta. Y cuando nuestra galleta ya la tenemos bien mezclada, a continuación vamos a por nuestro molde. Vamos a preparar nuestra tarta en un molde de 20 centímetros. Vamos a añadir la galleta que tenemos ya mezclada. Ahí. Y una vez este paso ya le tenemos, ahora a continuación vamos a intentar repartir así la galleta intentando de que nos quede la misma cantidad por todos los lados. Cuando este paso ya también le tenemos, lo que vamos a ir haciendo es alisar nuestra base con la misma paleta. Cuando ya la tenemos bien lisita, vamos a limpiar las paredes del molde si las hubiéramos manchado. Y ahora a continuación lo vamos a reservar nuestro molde en la nevera porque vamos a preparar nuestra tarta. En una jarra batidora vamos a comenzar a añadir 250 gramos de queso crema. Yo lo estoy haciendo ahora en una jarra batidora, pero perfectamente lo podemos hacer con una varilla en un bol. Se puede hacer perfectamente a mano. Lo he querido hacer esta vez en una jarra batidora para que veáis lo fácil y rápido que se puede preparar esta deliciosa tarta. Y encima es una tarta que no necesitamos ni gelatina, ni horno, ni grenetina, ni cuajada, nada. A continuación añadimos 200 mililitros de nata para montar con un 35% de materia grasa, también conocida como crema para batir. También tiene que ser con un 35% de materia grasa. Una vez ya lo tenemos todo dentro, a continuación vamos a añadir el penúltimo ingrediente, que son 400 mililitros de leche condensada. Ahí.
Y es una tarta súper refrescante, deliciosa, impresionante de sabor. Aprovechamos bien lo que queda aquí en el bol. Y ahora lo que nos toca es, nada, tan fácil como coger la jarra, ponerla aquí en la máquina, taparla, darle al botoncito y comenzar a mezclar. Vamos a mezclar hasta que veamos que está completamente mezclado, pero en la mitad del batido vamos a parar un poquito la máquina y con la paleta vamos a estar bien seguros de que queda todo bien mezclado. Porque como la leche condensada se suele quedar pegada en las paredes de la batidora, entonces para que quede completamente mezclado vamos a mezclar. Vamos a estar ahí mezclando hasta estar bien seguros de que tenemos todo completamente mezclado. Ahí. Despegamos de las paredes, limpio un poquito así la paleta con el borde de la jarra, porque ahora de nuevo tenemos que seguir mezclando un poquito más. Nada, con un minuto va a ser suficiente. Aproximadamente, que a lo mejor no llega ni al minuto. Mezclamos y una vez ya lo tenemos bien mezclado, llega el ingrediente, como quien dice, casi principal. 150 mililitros de zumo de limón. Os digo que es el principal, como quien dice, entre comillas, porque es el que va a cuajar esta tarta. O sea, que el zumo de limón es el que va a hacer el trabajo de como si estuviéramos añadiendo gelatina, grenetina o cuajada. El zumo de limón es el que va a cuajar esta tarta. Entonces vamos añadiéndolo poquito a poco. Si lo estamos haciendo a máquina, como yo en este caso, lo vamos a ir añadiendo como si estuviéramos haciendo una mayonesa. O si lo estamos haciendo a mano, lo mismo. Mezclamos, añadimos un chorrito de limón, volvemos a mezclar, añadimos otro. Así hasta que se nos acabe todo el zumo de limón. Mirar el efecto que tiene según le hemos añadido. Es impresionante. A mí me encanta esto en cocina. Tapamos, seguimos mezclando un poquito más y cuando ya lo tenemos, tan fácil como quitar la jarra de la máquina, quitamos la tapa y os voy a enseñar la textura que tiene que quedar. Mirad, os tiene que quedar esta textura. Luego, según va pasando el tiempo, se va a ir espesando. Entonces, rápidamente, una vez mezcle bien esto, para estar bien segura de que lo tengo completamente mezclado, voy a ir rápidamente a por el molde, porque según va pasando el tiempo vais a ir notando que va a ir espesando la masa, o la mezcla, en este caso. Aquí tengo 2 paquetes de galletas hojaldradas, que no tenemos en este momento en casa galletas hojaldradas, no pasa nada, podríais utilizar la galleta que hemos utilizado al principio, las galletas María. Si queréis ver cómo queda el corte, también tengo otra tarta como esta, pero con galleta María, para que veáis cómo queda con galleta María si la quisierais hacer. Vamos a añadir 2 cazos aproximadamente de mezcla o de masa a la base, porque empezamos primero añadiendo el relleno de nuestra tarta. Ahí rellenamos y vamos a intentar lo mismo que con la base, vamos a intentar de que nos quede la misma cantidad por todos los lados. Y una vez lo tenemos, a ver, aprovecho lo que queda aquí en el cazo para ir calculando más o menos 2 cazos y algo. Ahí aliso un poquito y ahora lo que vamos a hacer es con la galleta vamos a cubrir toda la base. Vamos cubriendo con toda la galleta, toda la base, así. Y estáis dando cuenta que estoy llevando la galleta justo al borde del molde. ¿Por qué? Porque quiero que se vea un poquito la galleta, porque me gusta cómo queda. Ahora, si vosotros no quisierais que la galleta se viera, retirarla un poquito de la pared del molde, como aproximadamente 2 milímetros, con 2 milímetros o 3 sería suficiente y listo, no se os vería la galleta. Pero es que a mí me gusta que se vea, que le dé ese toquecito del color de la galleta y rompa ese color blanco y le dé ese toquecito. Entonces, añadimos otra cantidad de masa o de mezcla de nuestra tarta y volvemos a hacer lo mismo. Cubrimos con la galleta que hayamos elegido y voy a poner 3 bases de galletas. Llevamos la segunda, volvemos a añadir otra vez el relleno de nuestra tarta. Ahí alisamos. Volvemos a añadir la última capa de galleta. Ahí vamos colocando.
Y ahora ya vamos a añadir todo el relleno que nos queda. Porque ya hemos terminado nuestra tarta. ¿Habéis visto qué fácil? Y está buenísima, porque es que es un postre que no es nada pesado, es muy refrescante. A mí me encanta. Una vez lo tenemos, vamos a intentar alisar la base todo lo que podamos. Una vez ya la tenemos lisita, te digo todo lo que podamos porque luego la vamos a decorar. Entonces lo que hayamos dejado así un poquillo feillo lo vamos a tapar con la decoración. Que lo queremos así, perfectamente así, como quien dice, os valdría. Una vez ya lo tenemos, limpiamos los bordes y reservamos a la nevera hasta que esté totalmente cuajada. Aproximadamente unas 4 a 5 horas. Vamos a ir viéndolo. Y aquí os muestro las que me han sobrado, las galletas que me han sobrado de los dos tubos. Me han sobrado 3 galletas, como quien dice, he utilizado los 2 tubos de galletas. Y una vez ya la tenemos cuajada, mirad, si tenéis un molde parecido al mío, pues despegáis así y listo. Ahora, ¿qué es un molde de acero, de aro? Y es de acero, pues vamos a despegar un poquito el borde con una espátula, una paleta, con lo que más cómodo os resulte. Así, una vez ya vemos que lo hemos despegado y estamos completamente seguros de que está totalmente despegado, la vamos a decorar. Yo la voy a decorar, como estáis viendo, con chocolate blanco. Voy a rallarlo por la parte gruesa del rallador. Os doy una idea así, que es fácil, pero luego pega al bocado ese sabor del chocolate blanco junto con el limón. Una vez hemos cubierto la base de nuestra tarta con el chocolate, vamos a desmoldar. Mirad, mirad qué maravilla. Y habéis visto qué fácil es, sin necesidad de horno, ni gelatina, ni cuajada, que ya no me salía ni el nombre, ni nada, es que nada. Es una tarta que me encanta. Mirad, mirad, qué bonita, qué bonita. Mirad, ¿veis lo que os decía con la galleta? A mí me gusta darle esos toquecitos para que se vea y se rompa un poquito el color blanco. Ahora, así como quien dice, pues ya nos valdría. Pero ahora os voy a dar otra idea también muy fácil, que nos vale para esta tarta y para otras muchas más. Mirad, aquí tengo unas bolitas de coco, que estas bolitas ya las tengo también hechas en el canal. Abajo en la cajita y en el primer comentario donde dejo anclado todos los enlaces, ahí en el primer comentario y en la cajita os voy a dejar el enlace de esta receta para que veáis que estas bolitas con tan solo 3 ingredientes las puedes tener preparadas en nada, en 2 minutos. Las colocamos, pero ya os digo que si no queréis hacer estas bolitas, yo es ideas que os doy de decoración de maneras fáciles y que luego queden, vamos, en la mesa de maravilla. Mirad el corte del cuchillo, mirad. Ya os está diciendo cómo está la tarta. Mirad, mirad. Qué blandito. ¡Wow! Divino. Así, cogemos la espátula para que veáis el corte, cómo queda por dentro. Y es que la galleta se empapa de todo el sabor que tiene esa tarta y es impresionante. Es que no parece ni que estás comiendo galleta. Mirad el corte. ¡Qué maravilla! No me digáis que no es el postre perfecto de una cena o una comida. O, por ejemplo, la tarta de un cumpleaños. O, por ejemplo, la celebración. Ahora tenemos las navidades, pero la celebración del Día del Padre, del Día de la Madre, ideal. Es que es perfecta para cualquier ocasión. La emplatamos porque quiero enseñaros cómo queda el corte con la cuchara. Mirad qué maravilla. ¡Wow! Es, vamos, la reina de las tartas. Mirad, mirad. No me digáis que no. Fácil. Es que lo tiene todo. Es fácil. Está buenísima de sabor. El bocado es impresionante, te le llevas a la boca y es que parece que estás comiendo como mousse. Es que es, vamos, una receta que sí o sí os recomiendo porque es que segurísimo que os va a encantar. Ya me contaréis.